Bien, continuamos por donde lo dejamos el día anterior. Concretamente, habíamos terminado de ver los relés, digamos, todos los elementos de mando intermedio que vamos a tratar en estas unidades, como han sido, primero vimos los contactores y relés, luego los relés térmicos y el otro día los relés temporizadores, algunas aplicaciones y demás. Ya estamos trabajando en la actividad 2.1, que utiliza contactores. Bien, lo que vamos a ver ahora es otro de los bloques del sistema de automatización, como son los actuadores. Los actuadores, bien, los actuadores en los sistemas eléctricos cableados. Y como actuadores principales vamos a ver los motores eléctricos. Motores eléctricos que los hay de corriente continua y los hay de corriente alterna. Empecemos por los motores de corriente alterna. Concretamente, en la práctica 2.1 es el mando de un motor de corriente alterna con un contactor. Entonces, bueno, pues ya nos interesa conocer al menos cómo son y sobre todo cómo se conectan, porque profundizaremos en los motores en el módulo de sistema de potencia. En la unidad 4, en máquinas, profundizaremos ahí un poquito más en las características y demás de los motores de corriente alterna y corriente continua. Aquí simplemente nos centraremos en cómo se conectan. ¿Qué tipo de motores hay? En principio, de corriente alterna los hay de tres tipos. El motor asíncrono, que es el que más vamos a utilizar. De hecho, sé que primero vamos a tomar contacto. El motor con escobillas y el motor síncrono. Ya veremos las particularidades en sistema de potencia, por qué se le llama motor asíncrono y por qué se le llama motor síncrono. ¿Vale? Eso no lo vamos a meter en profundidad aquí, solamente es qué es lo que tiene y sobre todo cómo se conectan. El motor asíncrono, pues los hay trifásicos y monofásicos. También son llamados motores de inducción, por si lo leéis por ahí, motor de inducción o motor asíncrono. Y los hay trifásicos para conectar a una red trifásica y los hay monofásicos para conectar a dos hilos, a una red monofásica. Nosotros en la práctica que estamos haciendo, la 2.1 de marcha paro de un motor, utilizaremos un motor trifásico. El motor asíncrono trifásico, que lo hay de dos formas. El más utilizado de todos es el tipo de jaula de ardilla. Digamos que este es el que más se ve por ahí, el que más se va a utilizar. El motor asíncrono trifásico de jaula de ardilla. ¿Vale? Me detengo esto porque digamos que este es el más importante de todos ellos. También hay motores asíncronos trifásicos de rotor bobinado. La diferencia entre uno y otro está en el rotor. El rotor es la parte que gira. ¿Vale? Entonces, el rotor de jaula de ardilla se llama así porque tiene la forma de una jaula de ardilla, esta que tiene dos aritos y tiene palotes, que es por donde se supone que un ratón, un hámster, una ardilla va correteando. Tiene esa forma, por eso se le llama de jaula de ardilla. Y el rotor bobinado, pues es un bloque de chapa magnética donde tiene ranuras y en esas ranuras van alojadas bobinas de cobre esmaltado. En los monofásicos los hay también de distintos tipos. Lo tenemos de fase partida con condensador, ya describiremos, ya digo en su momento, aquí no, pero lo describiremos en su momento cómo va. Tanto el de fase partida como el de fase partida con condensador llevan dos bobinados, como si llevaran dos cargas o dos resistencias, uno principal y el otro auxiliar o de arranque. ¿Vale? Entonces aquí lo que vamos a ver va a ser cómo se conecta básicamente. El motor monofásico de fase partida con condensador lleva además un condensador. Se identifica el motor con condensador porque efectivamente se ve el motor y se ve el condensador, o bien dentro de la caja de Bornall o bien fuera. Y entonces se conectan las tres cosas, el bobinado principal, el bobinado auxiliar y el condensador, de la forma que veremos luego después en su momento. También tenemos motores monofásicos asíncronos con espira de sombra. Estos son para motores muy pequeñitos. Por ejemplo, los motores de desagüe de las lavadoras, no el motor que mueve el tambor, que es un motor asíncrono, monofásico de fase partida, sino el motor que la bomba que echa el agua de la lavadora para afuera, eso suele ser un motor de fase partida, ¿no? Es un motor también asíncrono, de hecho suele llevar un rotor de jaula de ardilla también, pero lleva una espira de sombra que se llama así para crear el campo magnético auxiliar que le permita girar, porque uno de los principales problemas de los motores monofásicos es que necesitan un par de giro inicial para que se ponga a girar en un sentido o en otro, porque si no el motor se queda que no gira. ¿Vale? Eso lo notaremos cuando el motor trifásico, por ejemplo, lo queramos arrancar y en lugar de meterle tres fases,
le metamos 2 fases. Cuando un motor se queda en 2 fases y arranca en 2 fases, no es capaz de arrancar. Y si arranca, puede arrancar tanto en un sentido como en otro. Eso lo veremos en la práctica. Cuando hagamos la prueba, el ensayo, una de las pruebas que tenemos que hacer, me lo recordáis, es eso de que el motor se arranque en 2 fases. Para que veáis que es el problema del motor monofásico, que con solamente un bobinado no es capaz de arrancar. Necesita un bobinado auxiliar o algo que le permite iniciar el giro en un sentido o en otro. Y entonces, el motor monofásico de espira de sombra no tiene un bobinado auxiliar, tiene un único bobinado, pero tiene una espira en los polos que genera un campo magnético muy pequeñito auxiliar para que le haga girar. Ya lo comentaremos en su momento cuando veamos un poquito más en profundidad los motores en sistemas de potencia en la unidad 4. El motor con escobillas o motor universal, también de corriente alterna, es el de los pequeños electrodomésticos, una batidora, una maquinilla de afeitar. Todos esos son motores también de corriente alterna, porque efectivamente los enchufamos a la red de corriente alterna, pero llevan escobillas, ¿vale? Una taladradora, pues también es un motor que se enchufa a corriente alterna, pero también lleva escobillas. O sea, habéis visto una taladradora y el chisporroteo que producen las escobillas, ¿vale? Bien, luego también hay motores síncronos. La diferencia entre un motor asíncrono y un motor síncrono, simplemente lo adelanto sin profundizar más, es que el motor síncrono va a la velocidad de sincronismo, que se llama así, velocidad de sincronismo, que coincide con, es una parte proporcional de la frecuencia. Tiene que ver con el número de polos que tiene y con la frecuencia. Entonces lleva la misma velocidad que la frecuencia. Y el motor asíncrono lleva una velocidad un poquito menor que la frecuencia. Ya veremos el por qué uno es así y otro es de otra forma. Por ejemplo, si un motor que funciona a 50 Hz con 2 polos tiene que girar, su campo magnético gira a 3.000 revoluciones por minuto, pues en el motor síncrono, la velocidad son 3.000 revoluciones por minuto. Y el motor asíncrono, pues a lo mejor son 2.850 revoluciones por minuto. Va un poquito a menor velocidad que la de sincronismo. Ya veremos en su momento, ya digo, no en esta unidad, qué significa eso de velocidad de sincronismo y velocidad fuera del sincronismo. Pero bueno, que existen ese tipo de motores asíncronos y motores síncronos. El motor síncrono tenemos el síncrono trifásico y el monofásico. Dentro del monofásico tenemos distintas variantes. Lo llamamos motor síncrono monofásico, aunque realmente no tiene el mismo fundamento que el motor síncrono trifásico, simplemente por clasificarlo de una forma. Me refiero a los motores paso a paso, que es un sistema completamente diferente a lo que sería el motor síncrono trifásico, porque el motor paso a paso necesita circuitos electrónicos para funcionar. El motor paso a paso funciona por impulsos. A cada impulso que se le da, se mueve un paso, ¿no? Entonces necesitamos un generador de impulsos y un circuito controlador que distribuya esos impulsos en distintas bobinas. Eso ya se verá también, ya digo, en sistemas de potencia. Simplemente aquí lo relaciono porque aquí ni siquiera lo vamos a utilizar. De imán permanente o de reluctancia variable. Y el motor también, que necesita un circuito electrónico para generar una secuencia de pulsos, es el motor Bruce Lee, motor sin escobillas se llama, literalmente es así, lo que significa, sin escobillas. El motor síncrono sin escobillas, porque el motor síncrono normal sí que tiene escobillas. Ya lo veremos también toda esta diferenciación, repito una vez más, en el módulo sistema de potencia cuando veamos las máquinas. Entonces ahí describiré en parte el motor paso a paso, todos los motores se describirán un poco, al menos los más utilizados. Bien, visto esto, nos centramos solamente en los asíncronos. Por ejemplo, el trifásico de jaula de ardilla, esta es una fotografía de un motor trifásico de jaula de ardilla, pero un motor didáctico, porque realmente, fijaros, el conexionado, la placa de conexiones, lo grande que es. Realmente un motor real no tiene esa placa de conexiones. Aquí está porque están dibujadas las bobinas. Porque un motor trifásico, pues eso, como es un motor trifásico, tiene 3 bobinados, o 3 bobinas, una para cada fase. El rotor de jaula de ardilla tiene solamente esos 3 bobinados, lo que están concretamente en el estator, en la parte estática, porque en el rotor no tiene ningún bobinado, es una jaula de ardilla. El rotor es una jaula de ardilla, que es ya digo, podéis imaginar 2 aros y con barrotes, ¿vale? Veréis aquí alguna imagen después. Y el rotor bobinado, no, el rotor bobinado el rotor tiene también 3 bobinas. Entonces, si os fijáis aquí, que no se verá muy bien, tenemos por un lado las 3 bobinas del estator, que son estas 3 que están así, pues parece que están inclinadas, ¿vale? Ahora explicaré por qué es eso.
y las 3 bobinas del rotor, que están conectadas en un punto común. Eso se llama conexión en estrella, ¿vale? Y tiene 3 bornes de salida. Veremos que para que funcione un motor asíncrono, el rotor tiene que estar en cortocircuito. Bien, porque está en cortocircuito, porque tiene la jaula de ardilla, que está todo en cortocircuito, o bien porque aquí al final cortocircuitemos estas 3. ¿De acuerdo? Pues eso lo veremos luego en cómo se conecta un motor y cómo se conecta otro. Pero el motor asíncrono, ya digo, tiene que tener el rotor en cortocircuito, porque se llama asíncrono o de inducción. Y si no está en cortocircuito, no circulan las corrientes de inducción que tienen que circular por el rotor. Bueno. Y el motor síncrono, el motor trifásico síncrono, también tiene una forma muy parecida. Es que tiene aquí las 3 bobinas, de lo mismo que tiene este y lo mismo que tiene este, las 3 bobinas que están en el estator. Y luego en el rotor no tiene 3 bobinas, sino que tiene una sola bobina, que genera un campo magnético permanente. Es decir, a esto lo tenemos que alimentar con corriente continua. Porque es un imán, es como si fuera un imán que está girando. Entonces, lo mismo que aquí, lo que gira es el rotor, digamos, donde se induce la tensión, aquí donde se induce la fuerza contraelectromotriz es en el estator, y lo que gira es esto, que sería un imán. Y sería lo mismo que si yo pusiera aquí un imán permanente. Eso es la característica del motor síncrono. El motor monofásico de condensador, pues también tiene un aspecto como este, por ejemplo, donde se ven los 2 bobinados que os he dicho antes y el condensador. Aquí vienen los 2 bornes del condensador y los 4 bornes de los 2 bobinados. El condensador, si le veis aquí, está aquí atrás, es esto blanco que tiene aquí, que también me ha conectado a la caja de bornes. El motor monofásico universal, el de con escobillas, ese que os he dicho que se emplea en pequeños electrodomésticos, pues interiormente es más o menos así. Tiene en el estator 2 bobinas y tiene luego las escobillas que están aquí conectándose al conector de del gas para que se conecte con el rotor, que también está bobinado. Y el motor de espira en cortocircuito, de espira de sombra, aquí lo tenéis. Ese que os he dicho de la lavadora, que es un motor asíncrono, tiene el rotor en jaula de ardilla, tiene una bobina, el estator, para generar el campo magnético, y luego veis aquí, esto de cobre que hay aquí, esa es la espira de sombra. ¿Vale? Esa espira es imprescindible para que este motor arranque. Cuando el campo magnético principal, cuando la bobina genera un campo magnético en el estator, aquí en esta bobina en cortocircuito se genera un campo magnético que está desfasada, que está retrasada. ¿Vale? Pues justamente ese retraso es el que le sirve para el motor para arrancar. Primero el principal y luego el otro. Entonces es cuando arranca. ¿No? Ya hablaremos del sistema de arranque de los motores monofásicos, ya digo, cuando explique eso. El motor sin escobillas, que tiene este aspecto, tiene 3 terminales, está de salida, y el motor paso a paso, que puede tener 4 o 5 terminales suele tener, ¿vale? Esto ya lo veremos en su momento. Son aspectos exteriores. Bien. Vamos con el de jaula de ardilla. Y el rotor bobinado. ¿Vale? Son estos dos. Tienen en el estator 3 bobinas que están conectadas así, fijaros bien. El principio de una está ahí y el final está aquí en el medio. O sea, tiene 3 bornes arriba y 3 bornes abajo. Y lo que nos podía parecer como normal que el de arriba coincidiera con el de abajo, pues no. El de la izquierda coincide con el del centro. El extremo de la izquierda, esto es una bobina. Este es otro bobinado. Y luego el de la derecha coincide con el primero de la izquierda, de abajo. ¿Vale? Así es como está distribuido. Y aquí lo veis también igual, ¿vale? Distribuido así, están un poco, no está uno enfrente de otro. Y ahora luego lo comprenderemos por qué están así. Cuando lo fácil sería que principio y final, principio y final, principio y final. Eso sería lo fácil, ¿no? Pues no, están así por un motivo. La caja de conexiones, efectivamente, lo tenéis aquí. Está puesto de esta forma, tanto en una como en otra, ¿veis? El estator está así. Aquí, aunque hay una denominación que pone UVW, Z, X, Y, esa es la denominación antigua. La denominación nueva corresponde a 3 letras, U, V y W. Si es el principio, si es la fase U, tanto el principio como el final se llaman U. Pasa que el principio se llama U1 y el final se llama U2. La fase V, V1, V2. Y la fase W, W1 y W2. Y están colocados así de esta forma. Luego veremos por qué, ¿vale? Y si yo cojo con el polímetro y la placa de borne del motor compruebo continuidades,
pues me tiene que dar continuidad entre este borne y este. Entre este y este no me tiene que dar continuidad. ¿Vale? Entre este y este, y luego entre este y este. Tenemos que estar así, de izquierda a derecha. Así como están conectadas internamente las bobinas del motor a los bornes externos. Y el motor de anillo rozante pues está igual, exactamente igual el estator, como lo podéis ver ahí. Y el rotor, bueno, pues me ofrece solamente 3 terminales, porque los otros 3 están conectados. Al fin y al cabo, en el rotor de rotor bobinador, lo que tengo que hacer siempre es acabar cortocircuitando esto. ¿Por qué me ofrece la salida del rotor bobinado? Porque yo puedo cortocircuitarlo directamente o bien a través de otros reostatos, a través de otras resistencias, con lo cual disminuye la corriente del rotor. Eso va a hacer que disminuya la velocidad en cierto modo, ya lo explicaré cómo es eso. Pero ¿cómo se conecta el motor? Pues el rotor bobinado se conecta cortocircuitándolo. Y el estator se conecta igual en ambos motores, que lo vamos a ver ahora. Hay 2 tipos de conexiones, como vimos el otro día al final de los sistemas trifásicos, en los alternadores, de algún modo, se conectan o en triángulo o en estrella. Solamente hay 2 tipos de conexiones en corriente alterna trifásica. En estrella. ¿Cuándo se conecta un motor en estrella? Porque lo hemos visto, tiene estas 3 bobinas, y las 3 bobinas hay que conectarlas o bien en estrella o bien en triángulo. El motor se puede conectar de las 2 formas, o en estrella o en triángulo. Entonces dice, bueno, ¿y cómo le conecto? ¿En estrella o en triángulo? Bueno, pues hay unas pautas que tenéis que saber y aprender, porque formará parte de la práctica cuando vayáis a probarlo. Es decir, este motor, mira la placa de características, le vais a conectar a 220 o a 380. ¿Vale? Y vosotros tenéis que pensar a ver cómo lo conecto. Y aquí, esta diapositiva es muy, muy importante, porque os tenéis que enterar de ello, porque tenéis que saber cómo conectar el motor. Y decimos, ¿cuándo se conecta un motor en estrella? Luego veremos cómo se conecta en estrella. Pero ¿cuándo se conecta un motor en estrella? Pues se conecta de forma que si la tensión de la red coincide con la mayor de la placa de características, se conecta en estrella. Digo, bueno, ¿y cómo que la tensión de la mayor de la placa de características? ¿Qué es eso de la mayor de la placa de características? Bien, ocurre que en las placas, en los motores de trifásicos, en la placa de características, donde pone todas las características de tensión, siempre hay 2 tensiones. Siempre. ¿Vale? Una más pequeña y otra más grande. La relación que hay entre las 2 tensiones es raíz cuadrada de 3. Si dividimos la mayor entre la menor, me da raíz cuadrada de 3. ¿Vale? Entonces, eso lo tenemos que identificar en la placa característica. Este es un motor de, por ejemplo, 230 a 400 voltios. O 400 voltios, 700, 690 y tanto. O de 125, 230 voltios. Siempre hay 2 tensiones. Entonces nos tenemos que fijar en eso, mucho, a la hora de conectarlo a una red. Porque si la tensión mayor de esas 2 coincide con la tensión de la red a la cual yo le voy a conectar, se conecta en estrella. ¿Vale? Es decir, tenemos aquí la placa de característica del motor, observad la placa de característica del motor y observad aquí, 230 400 voltios, por ejemplo este. Si lo voy a conectar a una red de 400 voltios, como la tensión de red coincide con la mayor, se tiene que conectar en estrella. ¿Vale? Sí y solo si la tensión de red coincide con la mayor. Por ejemplo, si tuviera yo un motor de 400 voltios 690, no lo podría conectar en estrella. Si tuviera un motor, por ejemplo, de 125 o 127, 230, y la red es de 230 voltios, sí que lo puedo conectar en estrella. Si es de 400, ni estrella, ni triángulo, ni nada. ¿Ah? Sí, siempre que la tensión de las 2 que tiene el motor coincida con la mayor, se conectará en estrella. De hecho, fijaros bien, aquí, ¿veis este dibujito que aparece aquí? En pequeño, no sé si lo veis. Puede también algo análogo, ¿veis? Pone un triángulo y una estrella, una lambda, es una Y lo que pone, pero bueno, puede ser considerado como estrella. Quiere decir que el de la izquierda es para el triángulo y el de la derecha es para estrella. Eso lo tenéis que saber cuando venís a hacer la práctica. ¿Y cómo se conecta un motor de estrella? Pues se conecta, fijaros, esta es la conexión estrella, aquí a la conexión funcional, o donde se veis que están conectados V2 con U2 con W2, y meto corriente a U1, a V1 y a W1. Esa es la conexión estrella.
Y eso, en la placa de bornes, ¿cómo se hace? Pues se hace así, se cortocircuitan estas tres, ¿veis? Que está puesto aquí, con dos chapas. Esto es un dibujo de dos chapitas que suelen traer los motores en la caja de bornes para hacer la conexión fácilmente. Dos chapas, traen tres chapitas, ¿vale? Entonces, se conectarían así para no tener que andar yo con un cable haciendo conexión ahí, simplemente aflojo las tuercas, meto la chapa de esta forma y la conecto. Y con esto estoy haciendo la conexión estar aquí. Estoy viendo U2 con V2 y con W2. ¿Lo veis aquí? U2 con V2 y con W2. Y luego, ya así, las tres fases le vendrán a U1, a V1 y W1. Esa es la conexión en estrella. Es decir, cuando vosotros vais a hacer la práctica, vosotros no vais a tener las chapitas, pero sí que vais a tener un motor como los que hemos visto antes. Por ejemplo, este. Tenéis que cortocircuitar estos dos, por ejemplo, estos tres, con pinzas, ¿vale? Y meter corriente a estos tres, de aquí. ¿Vale? Eso es la conexión en estrella. La conexión en triángulo. La conexión en triángulo, ya lo vimos también ayer, es pues las tres bobinas, hacer una conexión formando un triángulo. ¿Cuándo se conecta en triángulo? Se conecta en triángulo, pues si antes era cuando coincida con la mayor, ahora cuando coincida con la menor. Si la tensión de red coincide con la menor, se conecta en triángulo. Por ejemplo, un motor de 400 voltios, 693, si lo queremos conectar a la red de 400 voltios, como coincide con la menor, hay que conectarlo en triángulo. ¿Vale? Es lo mismo que teníamos antes. Aquí otro motor, ¿veis? Este motor tiene, bueno, aquí un margen, pero no, 400 a 660, ¿vale? Bueno, pues si coincide con la menor, 420, entre 380 y 400 voltios, se conectaría en triángulo. Además, aquí también lo pone en la placa. Cuando la tensión de red coincide con la menor, se conecta en triángulo. ¿Vale? ¿Y cómo se hace la conexión en triángulo? Pues la conexión en triángulo se hace así. El esquema funcional sería así, lo veis aquí, porque además se le llama triángulo. Se conecta así un poco haciendo una especie de cadena. Es decir, se conecta U2 con V1, V2 con W1 y 1 con W2. Bueno, pues como lo tenemos así, y aquí está el motivo de por qué están las bobinas de la otra forma, yo puedo coger mis tres chapitas y ponerlas así, porque fijaros bien, U1 con W2, es esta conexión de aquí. V1 con U2, esta conexión de aquí. Y W1 con V2, que es esta conexión de aquí. ¿Lo veis? Pues entonces, resulta que la placa de Borne, la caja de Borne de un motor trifásico, tiene la misma distancia de aquí a aquí que de aquí a aquí. Con lo cual, la chapita que antes me servía para conectarla de aquí a aquí, ahora la conecto de aquí a aquí. Y así se conecta el triángulo. Se hacen esas tres conexiones y veis que a cada conexión le llega una fase. A uno le llega la fase L1, es decir, a 1 y a V2 le llega la fase 1, a V1 y U2 le llega la fase 2, y a V2 y W3, o sea, V2 y W1 les llega la fase 3. ¿Vale? O sea, cuando vosotros vayáis a conectar vuestro motor trifásico, que no va a ser una caja de Borne, sino va a ser este, ¿vale? Tenéis que coger tres pinzas, conectarme de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, y las corrientes del motor a esas tres. La corriente de nuestro circuito a esas tres. Así es como tenéis que hacer la conexión, si os toca la conexión en triángulo, si os toca la conexión en estrella. Ya digo que, como ahí tengo una fuente de alimentación que puedo coger yo la tensión que quiera, pues a uno les tocará conectar en estrella y a otro les tocará conectar en triángulo. ¿De acuerdo? Por tanto, todas las diapositivas son muy importantes, pero esta sí es fundamental. Porque esta o puede servir de guía. Y yo, bueno, tengo que conectar la otra. Joder, pues ¿cómo es? ¿Cómo era esto? Pues lo miráis aquí. Y veis aquí cómo se conecta. ¿Vale? Por último, bueno, deciros que fijáis aquí una imagen de lo que es una caja de Borne real de un motor. Aquí conectado en estrella, ¿lo veis? Con las dos chapitas, bueno, son tres, pero los dos se ponen en un sitio y otro en otro para que no se pierdan. Y si es en triángulo, pues los conectamos así. Lo habéis todo bien en la imagen, ¿no? Esto es facilito, que lo entendáis, pero sí que es muy importante que lo tengáis en cuenta, porque esto es algo que es fundamental que conozcáis. Seguimos. Bien. Entonces ya sabemos cómo conectar un motor trifásico. Viene en estrella, viene en triángulo. Entonces yo le conecto y se pone a girar.
Pero resulta que el motor puede girar en dos sentidos, el sentido de las agujas del reloj o el sentido contrario. Entonces, ¿qué hacer para que un motor gire en un sentido o en otro? Es esta norma. En los motores asíncronos y síncronos, en los motores trifásicos, vaya, para invertir el sentido de giro de un motor es suficiente con intercambiar dos de las tres fases. Llegan tres fases al motor, ¿vale? Pues escogemos dos de ellas y las intercambiamos entre sí. Da igual cualquiera. Si intercambiamos tres, se queda girando en el mismo sentido. ¿De acuerdo? Intercambiamos dos de las tres fases y se cambia el sentido de giro. En el rotor de jaula de ardilla, por ejemplo, el conexionado sería así, en triángulo para que gire en un sentido. Si quiero que gire en otro sentido, pues cambio dos cualesquiera. Y en el de rotor bobinado, bueno, pues igual, porque, bueno, pues esto sería, perdón, la conexión en estrella, sería igual, es decir, que si yo preparo un circuito para invertir el sentido de giro de un motor, da igual que esté conectado en estrella que esté conectado en triángulo. La conexión es la misma, ¿vale? Hay que invertir dos de esas fases, he invertido las dos, de la izquierda, del centro y la izquierda, y la de la derecha, podría haber elegido la del centro y la de la izquierda, o la de la izquierda y la derecha. Invertir dos entre sí. Nosotros cuando hagamos el montaje vamos a invertir, porque nos va a pillar mejor para el circuito y todo, las dos de los extremos. Pero bueno, da igual. El rotor bobinado, bueno, pues es igual. Lo único que aparece aquí la conexión del rotor, que siempre está conectado igual, pero es lo mismo, ¿veis? Tanto para estrella para triángulo es lo mismo. El rotor siempre está conectado cortocircuito, siempre está cortocircuitado el rotor, y lo que cambia es la parte de arriba, cuando está en triángulo o está en estrella. Pero aún así, el circuito que ataca al motor es exactamente igual. Da igual que esté en estrella o esté en triángulo, para que gire en un sentido se pone la fase de una forma y para que gire en el sentido se pone la fase de otra manera. ¿Vale? Esto se entiende muy bien. Se entiende muy bien con una cosita que voy a poner yo aquí. Bien. Imaginaros aquí un sistema que tiene la fase L1, L2 y L3. Sí, están distribuidas las fases en un motor, ¿no? Un motor que va así, de L1, luego funciona L2, luego funciona L3, L1, L2, L3. El sentido de giro es este. Si yo cambio cualesquiera de esas tres, ¿vale? Por ejemplo, voy a cambiar L1 por L2. Por aquí L2 y aquí L1. Vaya, y aquí L3. Bueno, más o menos es así. Ahora, ¿cómo sería? La secuencia de fases siempre será 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Vale? Pues de 1 va a 2, de 2 va a 3 y de 3 va a 1. ¿Veis que el sentido de giro cambia? Si en lugar de cambiar L1 con L2, cambio L1 con L3, pues también de L1 va a L2, de L2 va a L3 y de L3 va a L1. ¿Vale? ¿Que cambio L3 por L2? Pues también L1, L2, L3. Pues de L1 va a L2, de L2 va a L3 y de L3 va a L1. Es decir, que de una forma gira el sentido de la aguja del reloj y de la otra, cambiando dos cualesquiera de la fase, gira el sentido contrario. ¿Vale? Si cambiamos las tres fases, pues vuelve a girar otra vez en el mismo sentido. Sí, si de aquí he cambiado L2 con L3 y cambiamos L1 con L3, pues aquí ponemos L3, aquí L1 y aquí L2. Vuelve a girar otra vez como antes, porque de L1 va a L2, de L2 va a L3 y de L3 va a L1. Gira esto igual que este, el sentido de la aguja del reloj. ¿Vale? Queda esto claro cómo hay que cambiar el sentido de giro y por qué se cambia el sentido de giro. Es lo que yo quiero que cojáis lo
tengáis todo. Seguimos con el motor de corriente alterna. El motor monofásico de condensador. Voy a explicaros aquí qué tiene y cómo se conecta. ¿Por qué el motor monofásico de condensador? Porque es el más habitual que vais a encontrar. Vais a coger una bomba de un edificio, por ejemplo, si es monofásica, pues es de este tipo. ¿Vale? El motor de un taladro, por ejemplo, pues es de este tipo. El motor de una lavadora también es de condensador, que tiene varios bobinados y tal. ¿Vale? Entonces, en motores monofásicos es el más habitual, el motor de condensador. Nuestro motor de condensador didáctico tiene este aspecto, así tan claro. Fíjate, tiene aquí el condensador, el bobinado principal, el bobinado auxiliar, casi se lee aquí. Y bueno, es fácil de conectar, porque bueno, aquí el circuito que hagamos funcionar, pues de uno a otro, de otro a otro, ahora veremos cómo se conectan, ¿vale? Entonces, la conexión de un motor por condensador se hace de esta forma. Considerando uno u dos como bobinado principal, se conectan a red y el condensador se pone en serie con el bobinado auxiliar y ese conjunto se conecta también a la red. Es decir, se conectan en paralelo. En definitiva, podemos poner que el bobinado principal y el bobinado auxiliar se conectan en paralelo entre sí, a la misma tensión. Lo que pasa es que el condensador se pone en serie con el auxiliar normalmente. Esto cuando es un motor de una bomba que está muy definido el bobinado auxiliar. En el motor de una lavadora, por ejemplo, como está girando constantemente para un lado y para otro, los dos bobinados son iguales. Entonces ahí no hay auxiliar ni principal. Entonces ahí lo que hace, unas veces se pone el condensador en serie con un bobinado y otras veces se pone el condensador en serie con otro bobinado para invertir el sentido de giro. Ya lo veremos aquí también esta línea de diapositivas un poquito más adelante. ¿Vale? Pero en cualquier caso, este sería el esquema a funcionar. Fijaros bien, para que gire en un sentido, sería, lo conectamos así, por ejemplo, y para invertir el sentido de giro en un motor monofásico, esto es muy importante porque normalmente lo que soléis hacer, o que lo primero que se os puede ocurrir es cambiar las dos fases y ya está. Así no se invierte el sentido de giro de un motor monofásico. Hay que invertir uno de los dos campos magnéticos, o el principal o el auxiliar. Por ejemplo, aquí, fijaos, está invertido el auxiliar. Veis que aquí está conectado V2 a través del condensador al neutro y V1 a la fase. Y aquí en este otro, V2 está conectado a la fase y V1 que está conectado a través del condensador al neutro. ¿Lo veis? Eso es lo que hay que hacer para invertir el sentido de giro de un motor monofásico. Invertir uno de los dos bobinados. Por eso las bombas vienen preparadas ya, es decir, no tienes que andar diciendo, ¿y si gira al revés y en lugar de sacar agua me la expulsa? No, si no toca la placa de Borne, al enchufarlo va a sacar agua. ¿Vale? Es cuando se rebobina o tal, cuando hay que tener cuidado de conectarlo bien para que siempre gire en el mismo sentido, porque una bomba siempre tiene que girar en el mismo sentido para sacar agua, si no, la expulsa, lógicamente. ¿Vale? Entonces, como la placa de Borne viene toda cerradita y tal, viene preparada de fábrica para que cuando tú la pongas a corriente, eso va a funcionar en el sentido de giro de sacar agua. ¿Vale? Por tanto, que sepáis, para invertir el sentido de giro de un motor monofásico, hay que invertir uno de los dos bobinados. Uno de los dos bobinados. Por ejemplo, así. ¿Vale? ¿Y qué es lo que tenemos? Normalmente, la placa de Bornes de un motor monofásico viene distribuida de esta forma. ¿Vale? O de esta forma, o bien con estos cuatro bornes. Y esta conexión está hecha de dentro. Pues aquí siempre, fijaos, si nos fijamos en estos circuitos, en esta placa de bornes, U2 siempre está conectado con el condensador. Mira, es este puente de aquí. ¿Veis? Aquí también está siempre conectado con el condensador. Entonces, un motor monofásico, si te ofrece 6 bornes, te lo ofrece así, o comúnmente te ofrece solamente 4 bornes. Son estos otros 4. ¿Vale? ¿Y cómo se conectaría? Pues haciendo el circuito este, por ejemplo, si la placa de bornes es esta, es como está puesta la V1, U2, U1, U2, que es el principal y este es el auxiliar, pues se conectaría así. La L1 y el neutro aquí, como veis, A1 y a U2, lo veis aquí. Y luego también tiene unas chapitas de forma que hace el resto de las conexiones. Esta conexión, que es esta de aquí, y luego hace las otras dos conexiones, esta y esta. Esta de aquí, que sería, conecta U1 con V1, lo veis aquí, y la otra que conecta V2 con C. Es decir, pone las chapas así, en vertical. ¿Vale? ¿Y la otra conexión cómo la hace? Para hacer la otra conexión, pues lo mismo.
metemos fase y neutro a U1 y a U2. Esta conexión va a permanecer, ¿veis? Porque esta no se mueve, por eso realmente esta conexión a veces ni la ofrece, solamente ofrece un borne aquí para conectar y ya está, el neutro. Y luego, ahora que va conectado 1 con V2, pues 1 con V2. Y va conectado V1 con el condensador. V1 con el condensador. Es decir, para que funcione el motor monofásico, las chapas aquí van en vertical y aquí estas dos en horizontal, comúnmente. ¿Vale? Esta es la distribución habitual de los motores monofásicos. Para invertir, para arrancar, siempre metemos la corriente en el mismo sentido, o sea, siempre en los mismos bornes, y luego lo único que hay que cambiar son las chapitas estas. Esto, pues si lo hacemos desde fuera, con dos botones y tal, habría que utilizar dos contactores, de manera que un contactor cerrara estos dos contactos y otro contactor cerrará estos dos. Simplemente. ¿Vale? Para el arranque, inversión de giro de un motor monofásico. ¿Vale? Bueno, pues esto también lo tenéis que saber. Aunque no lo vais a hacer en la práctica, pero sí que lo voy a preguntar en los exámenes. ¿Vale? Y luego en el sistema de potencia, pues vais a utilizar este motor y tenéis que saber conectar este motor. Bien, el motor monofásico universal. Venga, hasta que toque el timbre. El motor monofásico universal, que es el motor con escobillas. ¿Sabéis por qué se llama universal? Porque también funciona en corriente continua. ¿Vale? Hay que poner los dos bobinados que tiene, uno en el estator y otro en el rotor, y hay que conectarlos en serie. Bueno, pues el motor monofásico universal es el motor serie de corriente continua que veremos otro día. Cuando veamos el motor de corriente continua, uno es el motor serie. Entonces, su puesta en marcha se realiza conectando en serie ambos bobinados. Y su inversión de giro, nuevamente, invirtiendo uno solo de los dos bobinados. Uno solo. Por eso, cuando estamos con la batidora, da igual que enchufemos de una forma o de otra el enchufe, va a girar siempre igual. Va a girar siempre igual. Ahora bien, si yo quisiera invertir el sentido de giro de la batidora, pues tendría que meterme dentro y cambiar uno solo de los dos bobinados. Digamos que el aspecto de un motor universal es este. Tiene un bobinado que se le ve aquí, que son dos bobinas gordas en el estator, para formar el campo magnético. Y luego la bobina del rotor que no se ve. Solamente se ve del rotor estas barritas de cobre que se forman parte de lo que se llama el colector de delgas. Cada una de esas barritas va conectada a uno de los terminales de las bobinas que tiene el rotor. ¿Vale? No sé si tenemos aquí una imagen, bueno, una imagen más ampliada, que lo veis aquí, pero seguimos sin ver el rotor, lo tapa la bobina del estator. Esta bobina de cobre que hay forman parte del estator, que estas son las chapas del estator. ¿Vale? Y luego el rotor tiene multitud de bobinas que van conectadas sus extremos a estas delgas. Y estas delgas se conectan al exterior a través de estas escobillas. Aquí tiene una escobilla, aquí tiene otra escobilla que tiene dentro aquí un muelle para hacer presión y los bornes de las escobillas van hacia el exterior. Entonces vamos a tener cuatro terminales. Los dos del rotor, que aquí en este esquema se representan por estos dos, y los dos del estator, que aquí en el esquema se representan por esta bobina de aquí. Es decir, cuando dibujamos un motor, el símbolo de un motor de corriente alterna, universal, o incluso de un motor de corriente continua, dibujamos las dos partes, el rotor, que lo dibujamos así, y el estator, que lo dibujamos así. Esto no es todo esto el motor, sino el motor es el conjunto del rotor y del estator. ¿Y cómo se conectan? Pues en serie. El rotor U1, U2 se conecta, como veis, en serie con V1 y V2 y va a fase neutro. Es cierto que el estator a su vez tiene dos bobinas que no están aquí representadas y esas dos bobinas también van en serie, ¿vale? Siempre van en serie. Pero bueno, digamos que este conjunto es el conjunto de las dos bobinas del estator, una por esta parte y otra por la parte contraria que no se ve. Entonces, para invertir el sentido de giro de un motor universal, basta con invertir uno de los dos campos. Por ejemplo, invertimos el bobinado del estator. ¿Veis? Que al rotor le sigue llegando la fase a U1. Bueno, pues aquí, que antes le llegaba el neutro a U2, a V2, le llega el neutro a V1. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso, si alguna vez tenéis uno desarmado y tal, podéis comprobar cómo tiene los cuatro bornes y si queréis invertir el sentido de giro, se cambia el del rotor o el del estator. ¿Vale? Pero no los dos. Si cambio aquí, me da igual. Aquí la imagen.
Y aquí lo dejamos porque empezaríamos con los motores de corriente continua, que ya explicaré el próximo día. Hasta aquí entonces, por lo tanto, hemos visto los motores de corriente alterna y nos quedamos, fijados que lo que más he explicado después ha sido un poco, porque me interesa la conexión, el motor trifásico, el motor monofásico y el motor universal. El que más inmediatamente vais a necesitar va a ser el del motor trifásico. Por lo tanto, el tema de la conexión estrella, triángulo y demás lo tenéis que tener asumido, o lo tenéis que tener a la hora de conectarlo allí. Es decir, cuando terminéis la práctica, vamos a probarlo, lo vamos a probar allí. Bueno, el circuito de mando lo podéis probar en el pupitre porque sería fase neutro, pero cuando tenemos fuente trifásica vamos a ir allí al fondo donde tenemos la fuente trifásica y yo voy a decir, este motor, coger este motor y alimentarlo a esta tensión. Y vosotros tenéis que pensar, mirar la placa característica, la tensión y saber si lo tenéis que conectar en estrella o en triángulo y hacer la conexión. ¿Vale? Venga, nada más.